Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Esta es la clase número 8 y hoy vamos a repasar la mecánica lagrangiana que acabamos de ver, la parte del lagrangiano general, y la vamos a complementar ya sea haciendo un pequeño ejemplo muy básico, pero también vamos a tratar de ver otra forma de obtener las ecuaciones de Lagrange utilizando el formalismo de cálculo variacional para poder entender cómo la parte de los desplazamientos virtuales que vimos la vez pasada puede estar conectado con algo más profundo que es como el principio de mínima acción. Pero todavía no vamos a ver el principio de mínima acción, simplemente vamos a ver cálculo variacional. Y entonces una de las cosas que vimos en la clase anterior, y esto es como resumen, es que habíamos encontrado un objeto que nos permitía encontrar las ecuaciones de movimiento, por ahí, que era el lagrangiano. Y el lagrangiano, en el contexto de una mecánica, lo podemos definir como la energía cinética del sistema, ya sea de una partícula o de muchas partículas, menos la energía potencial. Aquí estamos asumiendo de que el efecto de las fuerzas que existen vienen de fuerzas que se pueden escribir como energías potenciales. O sea, por ejemplo, a este nivel no podríamos incluir lo que sería el roce, ya que el roce no lo podemos escribir como una energía potencial directamente. Existen formas de ajustarlo, pero no a este punto por ahí no nos vamos a meter por ahora. Después lo vamos a ver con más calma. Cuando veamos las fuerzas de restricción o las fuerzas en caso de que no tengamos no conservación de la energía. Entonces, en este caso, a cuento de resumen, si nosotros tenemos un sistema de n grados de libertad, que era lo originalmente que habíamos planteado, cuando lo reducimos, debido a las restricciones que existen entre el movimiento de las partículas, vía las coordenadas generalizadas, terminamos con un set de ecuaciones de movimiento que es reducido. O sea, en el sentido, si teníamos n grado de libertad y k restricciones, vamos a terminar con n menos k ecuaciones diferenciales que nos permiten resolver el problema. Entonces nos estamos quedando con un set de ecuaciones diferenciales que es de dimensionalidad más baja, o sea, con grado de libertad más bajos que el original, que el caso completamente desconectado, y que son el número de coordenadas generalizadas mínimo que nos permiten describir el sistema físico. Entonces, recuerden que la presencia, habíamos visto que la reducción de las coordenadas, o sea, la reducción de los grados de libertad, viene en parte porque existen restricciones o constraints y que básicamente tiene una forma de este estilo. Una función que nos relaciona las coordenadas espaciales y está relacionada con un cierto nivel de restricción. Y eso, si tenemos K de estas, son las restricciones que son las que nos van reduciendo los grados de libertad con respecto al sistema sin restricción alguna. Y ahí eso era como un poco el resumen. Ahora vamos a hacer un caso muy básico, simplemente para ir calentando las muñecas. Entonces vamos a tomar el problema más clásico de todos los clásicos, con lo cual nosotros podemos compararlo con lo que obtenemos con mecánica newtoniana, simplemente para siempre ser escéptico de que qué tal si las dos mecánicas no dan resultados distintos, debería haber algo raro ahí. Entonces, primero que nada, si consideramos el caso de un péndulo que se mueve en un movimiento plano, eso quiere decir que siempre se oscila, pero básicamente el mismo plano, no consideremos un péndulo que se pueda mover sobre una esfera, simplemente el caso plano. Vamos a poder calcularle a este objeto lo que sería su energía cinética y su energía potencial, en este caso la potencial gravitatoria. En el caso de la energía cinética, independiente del sistema coordenado que estemos usando, nosotros, una de las cosas que vimos la vez anterior, la energía cinética en principio siempre la vamos a poder escribir como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y en el caso de un movimiento que es circular, debido a que no crece en la dirección, nosotros podemos calcular la velocidad como omega cruz R. Y esa era una de las cosas que habíamos encontrado cuando teníamos movimiento con respecto a un eje fijo, en el caso de la mecánica newtoniana. Esto, si nosotros lo pasamos a coordenadas esféricas, o sea, polares, donde tenemos el R gorro y el teta gorro, más o menos nosotros sabemos cuál es el resultado. Entonces, digamos, en este caso, nosotros ya sabemos que como omega apunta hacia, por ejemplo, cuando está el péndulo
moviéndose hacia allá. Nuestro vector velocidad angular apunta hacia nosotros con respecto a la pantalla, y si el péndulo se está moviendo en la dirección de las manecillas del reloj, apunta hacia adentro del plano de movimiento, nosotros aquí podemos obtenerlo muy bien. Entonces aquí tenemos que en un caso tenemos omega por K gorro, cruz R por R gorro. Sabemos que K cruz R es menos phi, menos teta, no me equivoco. Aquí tenemos R, no, teta, teta punto no. Teta, y esto es teta gorro y ese teta no va ahí. Omega R por teta, ¿cierto? ¿O no? Sí, que tenemos permutaciones cíclicas y tenemos que es teta. Ya, entonces eso significa que este objeto que está acá, que es un medio, la masa por la velocidad al cuadrado, se va a transformar en un medio de la masa por omega, que en este caso va a ser igual a teta punto, por R cuadrado. Y eso es lo que uno podría sacar así rapidísimo si uno lo obtiene con el cálculo en polares, pero simplemente para siempre tener la perspectiva de que los vectores pueden ser más útiles dependiendo del sistema de coordenadas que estemos utilizando. Esta sería la expresión más adecuada. Y la energía potencial gravitatoria, sabemos muy bien que va a ser mgh con respecto a un cierto valor de nivel cero de energía potencial gravitatoria. Y en este caso estamos tomando que la variación en altura de la masa va a depender del ángulo, y en este caso va a ser MGL, menos MGL coseno teta, que sería básicamente la componente vertical de esta parte, menos L coseno teta, ya que eso que está ahí es L. Entonces, más el término constante. Entonces, si nosotros construimos el lagrangiano, la parte cinética menos la parte potencial, y básicamente si nosotros queremos resolver el problema, nos damos cuenta que las únicas coordenadas que son las dinámicas del problema son el ángulo teta y el ángulo teta punto. Y esta básicamente que estamos diciendo que la única coordenada generalizada que tiene el sistema está dado por un ángulo. Y eso también un poco para hacer el énfasis que cuando hablamos de coordenadas generalizadas no necesariamente tienen unidades de espacio, de distancia. En este caso tenemos una coordenada que tiene unidades de radianes, de radianes. Entonces, si queremos encontrar la ecuación de movimiento, lo que tendríamos que hacer es básicamente ejecutar las coordenadas, las ecuaciones de Lagrange, que en este caso va a ser muy trivial de hacerla. Vamos a ver si la tenemos. Bueno, la tenemos ya procesada, que básicamente es la derivada del Lagrange, la derivada parcial del lagrangiano con respecto a teta punto, que en este caso, que en este caso, como es un medio L cuadrado teta punto cuadrado, o sea, como tenemos, vamos a anotar acá, un medio M L cuadrado teta punto cuadrado más M L coseno teta, no me equivoco, menos la constante, mg, menos la constante. Si hacemos la derivada parcial con respecto a teta punto, el único término que depende explícitamente de teta punto es acá, el 2 con el otro se me va, me queda ml teta punto, básicamente. La derivada del lagrangiano con respecto a la coordenada teta solamente está presente en el coseno, entonces todo el resto no va a contribuir, y aquí voy a tener menos mgl seno teta. ¿Ya? Porque la derivada del coseno en menos seno queda ahí. Y simplemente ahora tendríamos que hacer la derivada total en función del tiempo del término de arriba, y en este caso sería ml cuadrado teta 2 puntos, y en principio la conexión entre vía la ecuación de Lagrange que está acá, nos quedaría la derivada total de este término menos mgl igual a cero. Entonces, esta es la ecuación diferencial que nosotros tendríamos que resolver para encontrar el ángulo en función del tiempo que representa un movimiento partiendo de una condición inicial. Si partió con una cierta velocidad estando en el ángulo cero, o si lo dejé partiendo en reposo desde un cierto ángulo.
viene dado básicamente al resolver esa ecuación diferencial. Este es el caso que nosotros ya se ve muchas veces, en especial cuando el ángulo teta es pequeño, en el sentido de que teta es muy parecido a seno de teta. Y en este caso en particular, de la ecuación diferencial, nos va a quedar básicamente que, nos va a quedar básicamente que simplificando las m's, bueno, los signos menos que están acá, un L que está aquí con ese que está acá, nos va a quedar que teta 2 puntos igual a menos G por L seno de teta, y eso igual a menos G L teta, y esto es lo que nosotros identificamos como la frecuencia natural del movimiento de un péndulo simple. ¿Ya? Dicho aparte, cuando uno habla, uno siempre ve esta ecuación y dice que no se puede resolver analíticamente porque es muy complicado para ángulos no pequeños, para ángulos generales. Y ¿cuándo fue? Creo que en el 2005 un grupo brasileño hizo la ecuación, resolvió la ecuación diferencial analítica. O sea, sí tiene solución. Antes siempre uno lo dirá así, ¿no? Muy complicado. Es complicado, pero sale, tiene una solución analítica cerrada, no es con una solución que depende de una integral de otra función de otra cosa, como lo que le está saliendo a como la ustedes, tarea. como la tarea. Pero en este caso sí tiene. Entonces, uno de los primeros puntos aquí para mostrar con este ejemplo ultra sencillo es para que ustedes lo conecten con lo que ustedes ya saben de mecánica newtoniana estándar, que estamos recuperando las mismas ecuaciones de movimiento. Pero una de las cosas bonitas que tienen trabajar en el caso de mecánica lagrangiana es el hecho de que podemos atacar otros tipos de problemas que quizás con mecánica newtoniana nos complicaríamos un poquito en resolver. Entonces, consideremos este otro caso. Un péndulo, siempre aquí el curso nos vamos, uno de los ejemplos más típicos va a ser un péndulo en alguna situación extraña. Entonces, vamos a considerar un péndulo, pero este péndulo va sobre un tren que lleva una aceleración constante. Imagínense que partió desde la estación, está acelerando y en ese momento que mientras está acelerando, a alguien se le ocurre mover el péndulo y ver, estudiarlo en ese momento. Una persona que tal vez estaba muy aburrida. Entonces, tenemos esta situación, pues tenemos el péndulo que se está moviendo mientras el tren va acelerando. Una de las cosas que tendríamos que poder definir si queremos describir el lagrangiano del problema es encontrar cuáles son las coordenadas y ver en base a las coordenadas espaciales y velocidades cuáles serían las coordenadas generalizadas que mejor describen el problema, o por lo menos que nos permiten describir el problema para poder resolverlo. Entonces, en este caso, pensando en el caso de mecánica newtoniana, si nosotros queremos describir el movimiento del péndulo con respecto a una persona que está en la estación de trenes, nosotros tendríamos que primero saber cuál es la distancia o cuál es la posición relativa entre el péndulo, o sea, entre el tren y la persona, e incluir la posición relativa que hay entre el punto de referencia que tengamos dentro del tren, que está acelerando, con respecto al movimiento del péndulo. En vez de tirarse directamente a describirlo según ese vector, vamos a utilizar el hecho de que los vectores los podemos trabajar como en suma vectorial, etcétera, etcétera. Usar el marco de referencia relativo. Lo mismo para la velocidad. Si queremos saber la velocidad del péndulo en cierto momento, necesitamos saber la velocidad relativa entre la persona y el tren, e incluir también el efecto de la velocidad relativa que tiene el tren con respecto al péndulo, o sea, a la masita que tiene el péndulo. Entonces, si queremos hacer eso, y esta es la parte vectorial de un problema que uno puede abstraerlo un poquito, pero básicamente se reduce a esto. Yo tengo mi punto acá, yo tengo ese punto de base, ya que si yo sé que el péndulo está agarrado acá, sería como raro ponerlo a ese punto y después calcular, tenemos que hacer varios cambios. Y después donde se encuentra el objeto A. Si yo estoy en esta posición, vamos a tratar de deducirlo antes de mostrarle cómo que puede salir. Si yo estoy, digamos que este es el tren, y me interesa solamente ese punto, el punto O', y yo estoy en esta posición, con mi centro O.
y el tren está acelerando de forma constante, o sea, con aceleración constante, en la dirección horizontal, yo podría pensar que la posición del O' en X con respecto a O debería ser una cierta posición inicial a tiempo cero, bueno, que ahí era de cero, más la velocidad inicial en tiempo cero, perdón, ya que un movimiento acelerado constantemente, esto sería por el t, más la aceleración partido por 2 t cuadrado. Es el movimiento, como el movimiento parabólico, pero en una dimensión. Y la posición vertical relativa, la que ustedes quieran, algo constante, o sea, una altura o lo que sea. Entonces ahí tendríamos el primer término. ¿Qué es lo bueno de esto? De que ya no tenemos que preocuparnos cuánto es la relación entre el péndulo y el objeto que está en O. Mientras mantengamos la misma base, digamos que tenemos ese marco de referencia. Entonces, ¿qué nos faltaría para poder describir la posición global? Sería saber cómo es ese vectorcito relativo entre el punto O' y el punto A. Entonces, y eso lo tenemos porque conocemos el péndulo simple de toda la vida, entonces sería que la posición en horizontal del punto A con respecto a O' debería ser simplemente, considerando que aquí tenemos un ángulo, sería básicamente ese desplazamiento, ese extra. Ese sería el X de A con respecto a O'. Y ese desplazamiento sería eh, L, supongamos que tiene radio L, por seno de teta. Mientras que el desplazamiento en altura de A con respecto a O sería básicamente esa distancia en vertical y llegaría un signo menos, exacto, menos L coseno de teta. Entonces, básicamente, la posición de nuestro objeto con respecto a la persona que está en la estación de trenes con un sombrerito es la combinación de la suma directa. Entonces tendríamos que la posición de A con respecto al señor del sombrero sería la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, por la aceleración tiempo al cuadrado, más el seno teta. Y la altura o la posición vertical de este tipo sería su altura de referencia menos L coseno teta. Entonces ahí tendremos simplemente la parte vectorial del problema nos podría ayudar a resolver esta situación bastante directa, para encontrar este primer punto. Ya de ahí sabemos que la coordenada generalizada en este caso va a ser teta, porque es la que nos permite describir mejor el problema, y podemos utilizar el lagrangiano para atacar el problema. Entonces, si nosotros tenemos este caso, vamos a suponer que las posiciones iniciales, digamos que más que un tren es un metro, entonces la persona está en el siguiente nivel y justo está a la misma altura que ese punto, por eso le puse altura cero de diferencia, y lo mismo la posición inicial. Entonces, digamos que si estas son las posiciones y yo hago las derivadas en función del tiempo, simplemente es directo. La velocidad en el eje X va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que sería la derivada de esto que está acá, más la derivada de L seno de teta, dado que teta es la única variable dinámica, sería L teta punto coseno teta. Y la velocidad en vertical sería L teta punto seno teta, que sería la derivada de menos L coseno teta. Entonces, a este punto tenemos las coordenadas espaciales y las velocidades especiales, con las cuales podemos escribir la energía cinética y la energía potencial del problema. Y de ahí resolver para teta. Si hacemos eso, tenemos que escribir la energía cinética. La energía cinética siempre va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que en este caso, por suerte, la podemos separar en la velocidad en x, más un medio de la masa por la velocidad en y al cuadrado, menos la energía potencial. Y en el primer caso sería un medio de x punto al cuadrado, que es este término que está acá, por eso se ve tan feo, y más un medio de y punto, que es este otro término, por eso se ve feo, y el menos
V, que sería, en este caso, menos con menos, nos daría mgl coseno teta. Perfecto. Si agarramos este lagrangiano y nos damos el trabajo de eh, procesarlo para calcular la ecuación de movimiento, vamos a copiarlo mejor así, me ahorro el, el trabajo. Si lo copiamos, ahí simplemente y hacemos las derivadas rápido, nos vamos a dar cuenta de dos cositas. Una, que la derivada parcial de L con respecto a teta punto, simplemente teta punto aparece aquí y aquí, entonces tenemos que hacer la derivada de estos. Un caso sería el m por v0 más a t más L teta punto coseno teta por la derivada de lo que está dentro, que en este caso solo sería acá L cos teta, más el otro término, más M L teta punto seno teta, por la derivada que está lo que está dentro, que sería L seno teta, la derivada de L con respecto a teta, que solamente está dado por este término, que sería el menos MGL seno teta, y después tendremos que hacer la derivada parcial de este con respecto al tiempo, pero aquí uno puede ir reduciendo términos. Si simplemente separa las cosas que son de coseno y va a simplificar un montón el cálculo. Entonces, digamos que ese término que está ahí, básicamente tiene ese término primero que sería el caso extra con respecto a un péndulo simple, pero el otro término tenemos coseno cuadrado, seno cuadrado, L teta punto, L, entonces nos quedaría M, L, eh, L cuadrado teta punto. Eso que está ahí. Pues tengo una pregunta. Ujú. Uno puede utilizar este tipo de casos cuando, por ejemplo, hay una elongación o o sea, que L varíe el tiempo. ¿Que liberaría el tiempo? L, o sea, que L no sea constante, Sí, sino sí. que debido al movimiento, claro, Sí, varíe aquí imagínate que tuviera cero. en vez de un péndulo fuese un resorte. Sí. Solamente que aquí la posición siempre la tendrías que, primero tendrías que agregar el término del resorte, por ejemplo, el La K pasada. por, claro, con la constante de restitución con el largo, y claro, agregar los términos de L punto al problema. Ya, entonces, una de las cosas que al hacer esto y al hacer la derivada total del tiempo, nos vamos a dar cuenta de primero que este primer término de la velocidad no contribuye, este sí, nos va a quedar m por la aceleración, más estos términos que básicamente van a ser ml cuadrado teta 2 puntos. Entonces, al combinarlo con el de arriba, eh, al al combinarlo con el de arriba, lo que vamos a obtener, simplemente para no estar haciendo todo el cálculo paso a paso, pero ustedes más o menos tengan la idea de cómo poder completarlo. Lo que vamos a obtener como ecuación de movimiento es esta cosa que está aquí, este monstruo que está acá, que ya lo pueden ver que no es, si el primer caso, el péndulo simple, es difícil de resolver, si le agregan un término con un coseno, y Tan pequeñas oscilaciones. O sea, no tiene o no. coseno tiende a uno, sí, pero pequeñas oscilaciones te quedaría un término teta más un término constante, y esa ecuación no se puede resolver así nomás. No es tan bonita como la teta 2 puntos igual menos GL teta, cuando le agrega una constante. Pero una de las cosas que podemos hacer al ver esta ecuación es decir, bueno, no podemos entender las pequeñas oscilaciones si no sabemos cuál es el punto de estabilidad o el punto que si de estabilidad de la solución estática del problema. O sea, si yo dejo el péndulo en un cierto ángulo, se queda ahí. Como lo que le pregunté de la órbita del otro día, ¿no? Claro, siempre tenemos que saber, porque siempre las pequeñas oscilaciones son con respecto a una solución estable. Entonces, en este caso, tenemos que fijarnos que si podemos resolver que esto que está aquí, que sería básicamente la aceleración, fuese cero, si encontramos ese ángulo E, teta E sería el ángulo de equilibrio. Y es súper fácil porque aquí va a aparecer una tangente. La tangente de ese ángulo teta E es igual a menos A partido por G.
Pero, perdón, eso lo que nos garantiza es hasta qué punto puede alcanzar el péndulo nunca. No, eso está diciendo simplemente que si yo agarro el péndulo y lo pongo como condición inicial que parta con velocidad cero, o sea, con teta punto igual a cero, y ángulo inicial que la tangente de teta e sea igual a menos a partido por g, el péndulo se queda en esa posición. Ya. A pesar de que el tren esté acelerando, el péndulo se queda quieto. No se mueve. Esto lo vamos a ver cuando veamos pequeñas oscilaciones en sistemas de muchas partículas. Va a salir cosas medio feas, pero lo van a entender mejor. Ahora simplemente estamos recordando lo de mecánica de pregrado. Entonces, pero sí es lo que tú estás diciendo. Como yo sé la posición de equilibrio de mi sistema, yo puedo efectuar pequeñas oscilaciones con respecto a esa situación. No puedo hacer pequeñas oscilaciones con respecto al ángulo teta cero porque naturalmente teta igual a cero con velocidad inicial cero, lo voy a evolucionar el sistema y se me va a mover de ese ángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar ese ángulo teta, o sea, eta, como perturbación, y lo vamos primero a transformar en nuestras ecuaciones. Teta dos puntos, yo sé que teta dos puntos, cuando lo evalúo sobre esto, me va a dar cero, básicamente porque es constante, y el único término va a ser el eta dos puntos. De aquí del seno de teta y del coseno de teta me va a aparecer teta e más eta, teta e más eta, evaluando. Y lo bueno es que aquí podemos usar las reglas de prostáféresis para simplificar el problema. O sea, la suma de senos, de seno de A más B y la suma de coseno de A más B, podemos reemplazarlos acá. Y como son pequeñas oscilaciones, podemos hacer una expansión de Taylor y lo que nos va a topar básicamente que nuestro sistema va a ser eta dos puntos por un término que es constante por eta. Entonces, esto que está acá tomaría el rol de la frecuencia natural de nuestro péndulo. O sea, simplemente encontramos, de hecho, este sería omega cuadrado. De hecho, lo que antes era que la frecuencia natural de un péndulo simple es menos g partido por L, cuando el tranvía está con aceleración cero, cambiaría a básicamente la aceleración al cuadrado, más la raíz cuadrada de la aceleración al cuadrado más g al cuadrado partido por L. O sea, básicamente el hecho de que el tren vía esté acelerando modifica la frecuencia natural de un péndulo dado por esa cantidad. Si A es muy pequeño, volvemos a la situación estándar, que básicamente que el péndulo oscila con respecto al ángulo cero, pero si A es muy grande con respecto a la aceleración de gravedad, un tranvía que va, un tranvía que va arriba de un transbordador espacial, por decirlo así, en horizontal. En este caso, la frecuencia natural de nuestro péndulo sería básicamente A partido por G, y el ángulo de oscilación, en vez de ser el ángulo cero, sería pi medio, pues estaría oscilando así. Entonces, básicamente, podría ser un... Lamentablemente no podemos hacer el experimento con aceleración constante. O sea, sería muy complicado hacer un experimento, subir un auto y que alguien empiece a medirlo, pero puede pasar. Lo otro sería, es que en bici va a tender a llegar a velocidad constante. Ese es el problema. Cuando vuelvas a velocidad constante, este término desaparece y regresa a tu péndulo con modos normales. Claro, digo, ¡ah! Y estáticamente para no inducir un movimiento forzado sobre el péndulo. Pero básicamente este es uno de los métodos que utiliza un acelerómetro. Cuando ustedes tienen en el celular los acelerómetros son pequeños cristales que están vibrando a una cierta frecuencia y esos están tuneados que cuando solamente sienten G tiene una cierta frecuencia natural y el hecho de que lo empiecen a acelerar va a modificar la frecuencia natural y por eso puede extraer, porque va a ser una razón entre la frecuencia natural con A igual cero a la frecuencia natural con A distinto de cero, va a haber una razón, una corrección en la frecuencia. Es una forma de ver la aceleración en este sistema. Claramente piénsenlo más que con un péndulo, es con un resorte que está vibrando. Entonces, no es directamente el largo de un péndulo, pero aparece la constante del resorte. Ya, entonces, esos dos ejemplos que hicimos simplemente era para mostrarles que el lagrangiano
es una herramienta poderosa para resolver, para encontrar ecuaciones de movimiento y para irnos a situaciones que tal vez con la mecánica newtoniana no hubiera comentado, no hubiera costado. Dicho eso, este problema, resolverlo con ecuaciones de Newton, tendríamos que hacer la suma de fuerza y lo más probable es que lleguemos a la misma ecuación de movimiento, pero acá nos sale un poquito más elegante la solución. Por otro lado, acá otra cosa que se me olvidó mostrarle al inicio con el péndulo es el, eso, que en esta descripción del lagrangiano solamente incluimos el movimiento circular, en la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Pero si lo intentamos hacer desde Newton, tendríamos que haber incluido también la tensión. En nuestro caso, no, la tensión no existe porque la tensión, al ser una fuerza de reacción, es básicamente una condición de restricción de nuestro sistema. Entonces, nos ahorramos tener que estar haciendo suma de fuerzas por lo que les complica a veces a los estudiantes de ingeniería de los primeros años. Acá no lo tuvimos que hacer con el Lagrangiano. Ya, entonces ahora vamos a cambiar un poquito de tema para, o complementar el tema con la parte de cálculo de variación, que va a ser una segunda forma de cómo llegar a las ecuaciones de Lagrange. Y básicamente lo más básico del cálculo de variación es que el elemento principal en este tipo de área matemática es solo el concepto de funcional. Funcional, podemos pensarla como una función de funciones. Suena raro, pero ustedes han estado trabajando con funcionales toda la vida, en el sentido de que a veces ustedes ponen, no sé, f de x igual seno de x, y es una función porque usted le pone un número real y le da un número real. Pero alguien podría decir, bueno, ¿qué pasa si x fuese igual a tangente, tangente de y? Ustedes tendrían una función que si usted le pone aquí tangente de y, les daría como resultado otra función, que sería la función seno de la tangente de y, y así. Ya, pero de forma más abstracta, imagínense que la y no existe acá, es como en la función seno de la función tangente. Ya, eso sí, a muy grosso modo lo que es un funcional, pero vamos a ir viendo qué significa. Entonces, imaginemos que tenemos una función, que le vamos a llamar funcional, que tiene como argumento una función y de x, la derivada de la función y de x y la función y el parámetro x. Imagínense que eso puede ser la posición, la velocidad y el tiempo. Aquí lo pusimos x solamente para confundirlo, por decirlo así. Entonces, tenemos la función de funciones y que ha sido un suceso genial utilizarla, especialmente en teorías de campo, ya sea clásica o cuántica, porque permite estudiar y cuando lo conectemos con el lagrangiano, estudiar sistemas dinámicos de una forma completamente nueva. Entonces, ejemplos de funcionales básicos, como les decía, tengo un funcional que a lo que le demos como argumento le va a calcular la exponencial, menos la exponencial al cuadrado. Podríamos tener otro tipo funcional que a lo que le demos le hace la integral con respecto a eso. O un funcional que recibe como argumento otro funcional, funcional de funcionales, funcional recursivo, por ejemplo, si lo quieren ver así. Entonces, pensemos que uno de los casos de funcionales que queremos entender es la integral de un funcional dentro de un rango. ¿Sí? Aquí estamos definiendo que tenemos y, que es la integral de esta función de funciones, que la estamos integrando sobre el elemento x. Como y depende de x y la velocidad y prima depende de x, si yo integro todo esto, no me debería dar un objeto que es la integral de esa cantidad. O sea, imagínense que phi podría ser, eh, no sé, seno de y más coseno de y menos x. Entonces yo voy y lo podría integrar. El resultado va a depender de la forma que tenga y, porque no es lo mismo si y es exactamente igual a x, lo mismo que la velocidad, o si y tiene otra forma. Entonces aquí el objeto y a su vez va a depender de y de y', porque son los objetos que podrían cambiar, porque al integrar estamos olvidando la dependencia de x, al integrar en un rango en x. Ya, entonces, aquí nos vamos a entrar en un caso muy específico. Vamos a considerar que este objeto y tiene un máximo.
puede ser, o sea, puede ser un máximo o un mínimo o una cantidad que sea estable. O sea, digamos que no va a cambiar si nosotros variamos y o y'. Entonces, si consideramos que este objeto y tiene un extremo, yo no sé cuál es el extremo, yo voy a suponer que tiene un extremo, eso quiere decir que al estar en un extremo, yo podría introducir una perturbación, como en el mismo caso de las pequeñas oscilaciones. Yo tengo un ángulo donde el objeto es estático y donde yo podía estudiar qué pasa si lo perturbo con respecto a ese punto estático. Acá yo voy a decir lo mismo. La función y, o sea, el objeto y tiene un valor extremo. Eso va a significar que su derivada se va a hacer cero, va a ser el punto estable, para cuando y tenga una cierta forma. Entonces, si yo agarro ese y y lo perturbo con una función eta, lo que voy a tratar de estudiar es cuáles son las condiciones que debe suceder para que esto sea consistente. Entonces, digamos que tenemos el funcional y, o sea, la integral y. Y yo sé que cuando a i le evalúo en i y en i', un i y un i' específico, me da un extremo. Eso es importante. Y yo quiero estudiar qué pasa si a i lo perturbo en eta. Básicamente, quiero evaluar mi nueva función en esta función y grande e y grande prima, que yo sé que ya no es el extremo, pero va a estar cerca porque está con esta perturbación. Entonces, una de las cosas importantes para que esto tenga sentido es que como yo estoy haciendo una integral, yo por lo menos me tengo que asegurar que mis funciones eh, de perturbación en los extremos de la integral se hagan cero, porque si no voy a estar cambiando el objeto mucho. Ya, entonces, dicho eso, vamos a ver qué podemos hacer con nuestra integral. Entonces, digamos que tenemos nuestra integral que depende del funcional de y grande, y' grande y de x, integrado en dx. Eso si lo traduzco a las conexiones que recién les decía, tenemos el valor que nos da la estabilidad y las perturbaciones. Si eta es pequeño, o sea, si más que eta, si epsilon es pequeño, podemos hacer una expansión a primer orden en epsilon, ya que aquí vamos a tener un valor fijo. O sea, un valor que sabemos que cuando epsilon es cero, convergemos a una solución estable, pero en el otro caso no. Ya, entonces digamos para que vayamos bien con esto. Y nosotros tenemos esto, que es una función que en principio la parametrizamos con epsilon. Si el caso uno, si epsilon es cero y en cero nos da un i0 que es un extremo. Y si i distinto de cero, pero pequeño, nosotros es válido hacer una expansión en Taylor con respecto a ese parámetro. Ahora, ¿cómo hacemos la expansión en Taylor de este objeto? Imagínense que tenemos i de epsilon, que es la integral de phi de y más epsilon eta y' más epsilon eta prima más x de x. Y si esto que está acá es una función de epsilon y yo estoy haciendo una expansión de Taylor, eso me diría que del punto de vista de Taylor, ahí sí, epsilon va a ser i evaluado en cero, epsilon igual a cero, el término con respecto al cual estamos haciendo la expansión, más la derivada de i con respecto a epsilon, evaluada en epsilon igual a cero, por epsilon. Eso sería una expansión de Taylor estándar de una función f de x. O sea, háganle el análogo. Si tenemos f de x, estoy haciendo una expansión de Taylor, sería f de x0 más f' de x evaluado en x0 por x menos x0. Aquí simplemente x0 es cero, porque es el valor de epsilon estable, y todo queda cuadrado bien. Ya, con eso tenemos que darnos cuenta cómo hacemos ese objetito que está ahí, evaluado en este objeto que está acá. Porque ahora es derivar un objeto que estamos integrando, pero estamos integrando con respecto a otro parámetro, a x, no estamos integrando con respecto a epsilon. Entonces, a veces eso puede ser un poquito más complicado de visualizar. Ya, primero que nada, epsilon cero es fácil.
porque sería este objeto evaluado solamente en y' y x. El otro término, el de la derivada, el que puede ser un poquito más complicado. Si yo quiero derivar epsilon de una función, digamos que esta función es una función que depende de una, le voy a poner, de una función que depende de epsilon y de otra función que depende de epsilon. Por ejemplo, si yo quiero hacer esa derivada, lo que tengo que hacer son derivadas parciales, porque tengo que hacer la derivada del f con respecto al f1 de la derivada de f1 con respecto a epsilon, más la derivada de f con respecto al f2 por la derivada de f2 con respecto a epsilon. Y así, con cada una de las entradas que tenga la función. Eso, desde el punto de vista de nuestra integral, se va a transformar en esto. O sea, este es el término I0. El segundo término va a ser la derivada parcial de phi con respecto al primer argumento, que sería con respecto a i, y después la derivada de i con respecto a epsilon, que sería eta, porque es el único término que sobrevive. O sea, este término que está ahí es de phi a de i, y el segundo término, y el eta, es de i a de epsilon. Este término, recuerden que para la expansión de Taylor tenemos que evaluarlo en epsilon cero, epsilon igual a cero. Por lo tanto, el primer término es simplemente equivalente a la derivada parcial de i, a la derivada parcial de phi con respecto a y minúscula. Y aquí nos sale el eta. Si hacemos lo otro con lo mismo con el segundo término, tenemos la derivada parcial de y' con respecto a eta', que es el término que es proporcional a epsilon. Más los términos, y ahí verán, si quisiéramos seguir subiendo en la expansión, tendríamos que hacer el orden epsilon cuadrado y cosas así. Pero nos vamos a quedar con el primer término. Ahora, ¿qué es lo importante? Como les decía, y, que aquí no me quedo con la misma letra, y es un extremo cuando epsilon es igual a cero. Si una función es extrema, da lo mismo qué tipo de extremo sea, si sea un mínimo o un máximo, va a cumplir que la derivada de i con respecto a epsilon tiene que ser cero, cuando epsilon es cero. Y eso va a significar que de todo este objeto que está acá, que yo no tengo idea cuánto vale i o y', pero lo que sí sé que este término que está acá, que es la derivada de i con respecto a epsilon, tiene que valer cero si es que existe el extremo, el punto extremo, el mínimo o el máximo. Y eso va a significar que este objeto que está acá tiene que valer cero. Nosotros estamos integrando en un rango. Entonces, la única forma para que este objeto dé cero es que el objeto que esté dentro de la integral sea cero. Y por lo tanto, si yo agarro esta cosita y simplemente lo arreglo para hacer una derivada total, especialmente este término que está acá, me voy a dar cuenta que este objeto me va a quedar de este estilo. O sea, ese término que está, o sea, si yo hago la derivada con respecto a x de phi a de y' eta, eh, me va a salir este término y este término sumado, simplemente lo pasamos restando al otro lado y nos queda este objeto que está acá, ¿ya? Que todavía esto va dentro de la integral. Si agarramos esa integral y la integramos, básicamente, al integrar ese término, la derivada total nos va a dar un cero porque una de las condiciones es que eta fuese cero en los extremos. Entonces nos queda este término con este término. Y ahora sí, si nos damos cuenta que pasa eso, nos damos cuenta que la integral que debe ser cero, ahora va a ser eta veces eta por este objeto que está acá, que es la derivada de phi con respecto a y, menos la derivada de x con respecto a dy' de x, y como las perturbaciones son arbitrarias, no necesariamente las perturbaciones tienen que ser cero, puede ser cualquier valor, lo que obtenemos es que se tiene que cumplir que ese objeto es cero y recuperamos la ecuación de Lagrange. De hecho, esta forma, utilizando cálculo variacional, se le llama las ecuaciones de Euler-Lagrange, por el hecho de incluir el cálculo variacional. Y esto es
la ecuación de movimiento, bueno, si esto lo asociamos, si es que el funcional phi lo asociamos al lagrangiano, sería la ecuación de movimiento. Pero esto es más grande que la ecuación de movimiento en el contexto de la mecánica. Esto se puede aplicar a otras áreas, no solamente a la mecánica. Y si se dan cuenta, en ningún momento calculamos cuánto vale I e Y' en nuestra deducción. Supusimos que existía un extremo, pero vamos a poder describir el sistema en base a esas soluciones que las vamos a tener que encontrar para poder satisfacer esto que está aquí, que es la ecuación diferencial. Entonces digamos que las ecuaciones de movimiento son los puntos estables o las funciones estables de un funcional. Entonces ahora, como la vida no es tan abstracta siempre, vamos, un ejercicio de tarea, que esto es como el péndulo, el péndulo en el tranvía, pero en vez de que vaya en el techo del tranvía, va en la rueda del tranvía. No, pero no va acelerando, no, esto no va en un tranvía, esto es simplemente una rueda que está haciendo, y el péndulo sube y baja, sube y baja. Simplemente ver cómo se modifican los objetos. Acá es lo mismo. Si yo quiero sacar el movimiento de ese objeto, voy a tener que combinar ese vector con ese vector y ahí voy a encontrar cuáles son las condiciones y los ángulos necesarios. Hay que usar Pero momento de inercia, ¿no? no es necesario. Con el lagrangiano va incluido el momento de inercia. Ok. O sea, si lo quieres hacer con Newton, va a tener que agregar un momento de inercia. O que el objeto fuese, en vez de un objeto puntual, creo que el punto de que rota no tiene masa. Es un punto no. Ok. Porque esto podría ser un disco y ahí sí entraría el momento de inercia del sistema. Pero simplemente está amarrado aquí y esto gira. Después la prueba, eso lo suben a un tranvía. Rota un tranvía. Y va volando. Y eso. ¿Y cómo se ve desde Júpiter. desde Júpiter? Así como, mientras cae en un agujero negro. Muestra el chiquito que no encuentra expansión multipolar. Claro. Y el otro ejercicio, que esta es la parte como aplicada, y ese ejercicio es una joya que tiene el Fetter, Tipo los de que es Cristo. básicamente suponiendo que uno tiene una superficie por donde se mueve un objeto, una superficie arbitraria, cualquiera, y que está obligado a moverse por esa superficie, simplemente de calcular, de tomar como consideración que el funcional es la distancia, el largo de curva, básicamente van a llegar a las ecuaciones donde aparecen los símbolos de Christopher, y esto es una forma muy rudimentaria de empezar a entender la relatividad general. O sea, aquí no hay dilatación temporal ni nada, Es simplemente largo. tengo un objeto que se mueve sobre una superficie cualquiera, pero está obligado a moverse en la superficie, no se puede escapar, y su movimiento va a estar dado por cantidades que están dadas por los símbolos de Christopher, que son como la curvatura y cómo se expande el espacio enfrente o atrás, y etcétera, etcétera. Pero es un ejercicio bonito, no es un ejercicio de prueba ni nada, porque yo creo que te puede gastar. Como para por el amor al arte. Exacto. Para entender qué son los símbolos de Christopher, aquí uno lo va a verificar entendiendo desde la mecánica clásica los conceptos de movimiento restringido sobre una superficie arbitraria. El Fetter era de ingeniería. No, 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 el Birro. Byron Johnston es de ingeniería. No, el Fetter es de. Es que como bonito que la misma mecánica clásica al final se va a conectar tan bien con relatividad general o con temas que son más de frontera. Más adelante, cuando veamos los medios continuos, nos vamos a dar cuenta que existen también los temas relacionados con teoría de campo, así uno a uno, así como que y la parte de mecánica hamiltoniana y las ecuaciones de Hamilton-Jacobi nos van a dar pie a como los prepasos sobre la mecánica cuántica, sobre los primeros niveles así como de cuantización con las variables de ángulo-acción. Eso quiso acordar del Landau. No sé si el Landau tiene este problema. El Landau tiene problemas más difíciles, de hecho. Los libros de Landau son los peores. No me gusta. Bueno, entonces, eso. Aquí vamos a parar la grabación.